dialogar y discutir y debatir sobre la corresponsabilidad de los hombres en tiempos del COVID-19. Hoy inicia un ciclo en línea de 5 sesiones virtuales que organiza ANAPRED, CIPINA, el INMujeres, Cómplices por la Igualdad, Inclusión Ciudadana, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana y ONU Mujeres, en donde hablaremos de los hombres y los hogares, cómo lidian con el cuidado, cómo lidian con su salud, cómo promovemos familias más democráticas y menos violentas, qué cambios institucionales debemos impulsar para facilitar socialmente que los hombres se integren al cuidado en los hogares, cómo llevar al cuidado los diversos tipos de familia que hay en México. Esto es lo que haremos durante los próximos 5 martes del mes de junio y una partecita de julio. Y todo esto lo estamos organizando en el marco de la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y también a propósito del Día del Padre. Bueno, tenemos un grupo de personas muy expertas que van a hablar con nosotros sobre esto, con quienes vamos a discutir. Ya las voy a presentar, pero antes que nada voy a pedirle a Marcela Hernández Oropa, integrante de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad, que nos presente precisamente de qué se trata esta campaña. Marcela, adelante. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Mónica. Pues sí, la campaña Hombres en Sana Convivencia es una iniciativa de la Red de Cómplices por la Igualdad, una red de expertos, expertas, asociaciones, organizaciones y profesionistas dedicados al estudio de estudios de género, pero con el enfoque específico de masculinidades, es decir, de cómo los hombres construyen su identidad de género, en pocas palabras. Y bueno, surge de observar que ante este escenario en el que nos coloca la contingencia por COVID-19, en el que tenemos que estar confinados a nuestros espacios privados, a los hogares, bueno, cómo desencadena una serie de violencias contra mujeres, niñas y niños, digamos como extraordinaria, ¿no? La incrementó. Y bueno, en ese contexto lo que buscamos es dotar de herramientas para cuestionar de pronto los mandatos patriarcales y la forma en que las masculinidades las masculinidades tóxicas han impedido que los hombres se puedan desarrollar en sana convivencia y tener vínculos sanos y amorosos con las personas con las que viven. De eso va esta campaña, en la que, como ya mencionaste, están involucradas muchas instituciones y pues se pueden sumar, por ejemplo, entrando al Facebook de Cómplices por la Igualdad y ahí están todos los contenidos que hemos desarrollado para que se puedan difundir en todo momento. Tomamos a nuestra cámara, ¿no? Y ya, esto. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Miren, la campaña vale mucho la pena porque lo que hace es justo dar opciones. O sea, si estamos sintiendo que no estamos pudiendo con esta situación y justo como los mandatos de nuestra masculinidad, no en el caso mío, porque no soy hombre, empiezan como a dominar, entonces ahí hay como opciones de cómo hacerlo. Entonces, eso es como lo que tiene esta linda campaña, entre otras cosas. Bueno, quiero agradecer primero a José Luis Magaña, que es nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, por estar acá, por hacer accesible este espacio. Y bueno, pues vamos a empezar. Miren, tenemos a 4 invitados, una invitada, 3 invitados de lujo. Voy a empezar con Marta Ferreira. Marta Ferreira es una de las mujeres que más sabe de este tema y más ha escrito sobre el tema del cuidado en México. Es una mujer muy inteligente, muy pragmática. Ahora trabaja en el INMujeres. Ella lleva la política pública más importante de ese instituto que se llama el Proigualdad. Y bueno, ha trabajado en la UNAM, tanto en el PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, y después en lo que se convirtió en el CIEG, y trabajó mucho también en el protocolo para atender casos de hostigamiento en la UNAM. A ver, Marta, la ENADIS nos dice que 1 de cada 5 personas en México cree que las mujeres deben ayudar desde el hogar más que los hombres. Es decir, persiste el estereotipo de género de que los hombres deben estar en el espacio de lo productivo y en el espacio público y las mujeres en el espacio privado y de lo reproductivo. ¿Cómo hacemos como para cambiar esto? Algo tan arraigado en nuestra cultura.
Mira, buenos días. Primero, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos quienes están aquí. Reconozco algunas caras amigas. Ahí está Mario. Hola, Mario, tanto tiempo. Gracias por invitarme a participar de esta sesión y además a reflexionar. Yo creo que las campañas siempre son importantes, Mónica, y qué bueno que la hayan emprendido porque es uno de los motores del cambio cultural. O sea, el cambio cultural que estamos necesitando como sociedad tiene que venir de muchos lados, de la familia, de la escuela, del espacio público, de las calles, o sea, tiene que venir, ese cambio cultural tiene que estar en la sociedad implantado como sea. Y una de las medidas que podemos tomar es esta justamente de la campaña, así que felicito el inicio de esta campaña en un mes importante, además porque es el mes que conmemora el Día del Padre, y creo que es muy bueno también reflexionar sobre las diversas formas de paternidad, ¿no? No esa sola manera de ser padres como pensábamos que era, que nos habían dicho, ¿no? Ese padre ocupado, un padre ideal también, porque hay pocos padres que se acercan a esa idea también, pero ese padre ideal que se supone que debe proveer, defender el territorio, ¿no? Como si estuviéramos no sé, hace 500 años o en la caverna. Entonces, bueno, yo creo que es muy buena la pregunta que haces porque tocas los dos temas, ¿no? La feminidad y la masculinidad. No podemos, yo creo que no podemos entender la masculinidad si no comprendemos también cómo está conformada la feminidad. Son dos aspectos de una misma realidad. La construcción de sexo genérica, esta construcción del patriarcado, que se basa fundamentalmente en la subordinación de las mujeres y la dominación masculina, funciona como un equilibrio en el desequilibrio también, pero si la masculinidad se mueve, la feminidad se mueve. Lo femenino y lo masculino no son una construcción de hoy para siempre. Si nosotros, si cualquiera que está escuchando y las que estamos aquí participando, preguntara a nuestros abuelos qué era ser mujer o qué era ser hombre hace 100 años o 150 años, vería que el concepto de la feminidad ha cambiado y que el concepto de la masculinidad ha cambiado. Antes, hace 70 años, las mujeres, ser mujer no incluía ni el derecho al conocimiento, ni el derecho a salir, ni el derecho a trabajar fuera de la casa. Eso no cabía en lo que era ser mujer. Y lo mismo en la masculinidad. La masculinidad, cuidar, era como algo que corroía o que lastimaba la masculinidad. Yo me acuerdo de mi padre, que hoy tendría ya 100 años, él decía que era un padre muy cuidador y muy protector, sin embargo no cogía en brazos a los niños, no nos cogía en brazos hasta los 2 años, porque él pensaba que eran demasiado frágiles para él y que entonces durante 2 años ninguno de nosotros, sus 9 hijos, tuvo la posibilidad de estar en sus brazos, por ese temor cultural a que era algo que no le correspondía. Es decir, él nos podía como hacer daño de alguna manera porque éramos demasiado frágiles para sus manos. O sea, esta construcción ha ido cambiando necesariamente. O sea, en esta sociedad hoy en día conviven muchas formas de masculinidades y sobre todo conviven muchas formas de feminidad. O sea, eso que antes se consideraba lo femenino, que tenía que ver con lo irracional, con lo dudoso, con los cuidados, lo cuidar al otro, y cuidar el espacio, cuidar está en plena ebullición, las mujeres quieren estudiar, las mujeres queremos estudiar, queremos participar en la vida política, en la vida social, tener tiempo de ocio, poder hacer deporte. Cuando miramos las cifras del uso del tiempo diferenciado entre hombres y mujeres, vemos que el tiempo dedicado por las mujeres a las tareas del hogar y de cuidado duplica el de los hombres hoy en pleno siglo XXI. Apenas se ha desplazado 7 horas en 10 años los tiempos de cuidado de los hombres. Sin embargo, las mujeres hemos invadido el espacio público. Estamos en los puestos de dirección, estamos estudiando en la universidad. Miren la UNAM, cualquier universidad que tengan cercana, está colapsada de mujeres, y mujeres que se reciben y que tienen unos títulos impresionantes y unas calificaciones impresionantes, pero que cuando llegan al espacio laboral, el espacio laboral las castiga porque no está bien visto, no necesariamente está bien visto porque las mujeres tienen que trabajar.
Entonces el espacio, y además por el embarazo, o sea, todo lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, pero yendo a la masculinidad, yo creo que vuelvo al tema del tiempo de cambio. Yo creo que estamos en una época de cambio, que tenemos que enfrentar esa época de cambio y que la masculinidad está en ebullición en los nuevos horizontes y caminos que pueden enfrentar. Yo digo que los hombres, para su desgracia, yo creo, para desgracia del propio desarrollo de la masculinidad, y han tenido a su mano muy cercano eso que llamamos el derecho a la violencia, el acceso a la violencia. Y ese acceso a la violencia tan rápido y tan ágil, al cual la masculinidad está tan ligada como identidad, creo que está en la raíz también de esa dificultad que tienen los hombres en general, por supuesto, porque hay muchísimas excepciones, para acceder a la ternura, al cuidado, a la empatía y a la relación amorosa con el entorno y con los otros, entre ellos, por supuesto, sus hijos e hijas. Entonces, esa parte de ese camino, yo digo que hay como dos caminos en esa masculinidad para ese cambio que tenemos que acceder. Un camino subjetivo, íntimo, que requiere una crítica interna, íntima, profunda, sobre su lugar de privilegio en esta sociedad en relación con las mujeres. O sea, por muy precaria que sea la vida de un hombre, por muy pobre que sea un hombre, por muy mala su situación en la que se encuentre, siempre hay una mujer al lado en una situación peor que él. Y entonces ese ejercicio cotidiano del poder y de la dominación sobre las mujeres que tienen a su alcance, cerca, mediano o lejos, esa crítica subjetiva sobre sí mismos, sobre sus conductas de privilegio, creo que es fundamental. Y ese cambio es necesario para que todo lo que estás haciendo, Mónica, y todo lo que estamos haciendo sobre el cambio cultural pueda anclarse en los sujetos. Porque la sociedad no está construida por un sujeto amalgamado, es la suma de cientos de miles de individualidades. Y esas individualidades tienen que transformarse y no se van a poder cambiar socialmente si no hacemos un proceso de transformación íntimo, como lo hemos hecho las mujeres, una a una, luchando en tu familia, porque el espacio que tú querías, porque el derecho a estudiar, por el derecho a no cuidar, por el derecho a salir a jugar en lugar de hacer la tarea y la cama de tus hermanos. O sea, esa lucha individual que la vemos ahora representada en muchas películas, porque ha salido como está muy presente en la vida cultural hoy en día, ese camino es el camino que los hombres tienen que hacer individualmente para que estas campañas que estamos haciendo y que ustedes están haciendo en CONAPRED, Disciplina, etcétera, calen sobre los individuos y digan, eso me suena, eso me interpela, con eso quiero dialogar. Ese es el camino subjetivo. Luego está el camino de las prácticas, que sí o sí tienen que cambiar. O sea, las prácticas de dominación, de privilegio, del uso cotidiano del espacio, de explicarnos a las mujeres hasta el cansancio las cosas que sabemos, de tratarnos realmente con comodidad como si fuéramos seres secundarios o de segunda categoría. Ese uso cotidiano del poder que se hace pequeño, que a veces se llama micromachismos o formas pequeñas de violencia, pero que son goteo cotidiano de la violencia, pero que está en las prácticas de los hombres. Y entonces esa parte de las prácticas que también te llevan a aceptar a veces una conferencia que vas a hablar eso de embarazo adolescente y son todos hombres, donde no hay mujeres en los paneles. O sea, las pequeñas prácticas que son, como digo antes, desde explicarnos todo hasta haber asumido de alguna manera inconsciente, como dice Bourdieu en el tema de los hábitos, tienes en tu hábitus, en tu pensamiento no pensado, en tu pensamiento reflejo, que las mujeres valen menos que los hombres. Y que entonces a la hora de elegir en un puesto de trabajo va a ser mejor elegir un hombre. Que a la hora de confiar en alguien es más confiable un hombre. Que son esas prácticas que puede hacer que un avión que está pilotado por mujeres, los pasajeros quieran bajarse porque les da miedo. Esos son reflejos que los hombres tienen que abandonar. Son pensamientos, pero impulsan e impactan en la práctica. Y tú, Mónica, desde CONAPRED, lo sabes perfectamente la diferencia entre tener pensamientos discriminatorios y llevarlos a la práctica. Y esas son las prácticas que están todos los días en las vidas de las niñas, incluso de los bebés antes de que nazcan. Antes de que nazcan ya hay una situación que está objetivando esa masculinidad.
Entonces yo creo que ese es un gran cambio, es una gran transformación, es un camino difícil, yo sí lo entiendo como un camino muy difícil entre los cambios subjetivos y los objetivos, pero van dirigidos hacia el mismo lugar. O sea, yo creo que ahí hay una gran posibilidad de ese cambio también de transformación que hablaba Gail Rubin, perdón, en aquel célebre ensayo suyo, en donde decía, ¿qué pasa si ese cuidador primario, qué pasa psíquicamente en el bebé si el cuidador primario también es un hombre? O sea, ¿cómo es esa transformación del bebé? Porque el bebé está sin terminar. Y entonces todo lo que va a aprender y lo que va a ver del mundo y todo su cerebro, cómo se va a ir desarrollando, está en la mayor parte de las familias o de los grupos de convivencia, está velado porque hay una mujer que está haciendo ese papel, en el 95% de los casos. Pero ¿qué pasa si ahí en ese cuidador primario también hay un hombre que está cuidando y que está interfiriendo también en la mirada que ese bebé tiene del mundo? Yo creo que esa es una pregunta, un camino, un horizonte de transformación muy profundo al cual sí podemos acceder. O sea, quiero decir, no es una utopía, no es una quimera, es una utopía, existe hoy, sucede hoy y se puede construir hoy. Eso es, Mónica. Gracias, querida Marta. Bueno, miren, tenemos más de 700 personas viéndonos a través de nuestras páginas de internet en Facebook y les queremos pedir a las personas que nos manden las preguntas a partir de lo que ha dicho Marta ahora y también ahora de lo que vienen nuestros siguientes ponentes. Vamos a continuar con Hernando. Hernando Hernández. Hernando, a ver, de lo que dice Marta yo tengo algunas preguntas. O sea, ¿será que el tema de la corresponsabilidad de los hombres es una cuestión que solamente es como un privilegio para algunos? Digamos, la situación cuando hablaba Marta de la precariedad de los hombres, me imaginaba, ¿será que solamente quienes han superado algún nivel de bienestar es que pueden entonces entrar a eso? ¿Es como un privilegio, digamos, de algunos? Esa es una de las preguntas que tengo. Y lo otro es que, y lo que dice un poco Marta, o sea, como el derecho a la violencia, ¿cómo está como vinculado con esto que me gusta mucho, que ha planteado esta organización que se llama Promundo, que tú conoces muy bien, que es lo de la caja de la masculinidad? O sea, estas características que están metidas en esta caja transparente, donde lo que importa es la fuerza física, la hipersexualidad, esta sensación de autosuficiencia, la heterosexualidad y la homofobia, por supuesto, el atractivo físico, y cómo eso, digamos, impacta en que los hombres, como el papá de Marta, se hagan un poquito para atrás, para no cargar a los niños y a las niñas, a pesar de todo el estereotipo de que los hombres son muy fuertes. ¿No es una paradoja? ¿No? Son muy fuertes de acuerdo con el estereotipo y no pueden cargar un bebé de 1 mes o 2 meses o 2 años. O sea, es como bastante interesante. Entonces, Hernando, te voy a presentar. Él es licenciado en Psicología Educativa, especialista en familias y prevención de la violencia. Promueve un modelo de masculinidades positivas, cultura de paz y es miembro de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Te escuchamos, Hernando. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a Marta también por las reflexiones. En realidad yo, si me lo permites, Mónica, traje una presentación. Quizá la presentación pueda incorporar esto que preguntas sobre los privilegios, las prácticas, la masculinidad histórica y los modelos emergentes. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla porque quizá no tenga la misma habilidad que Marta para poder dirigirme sin presentación, ¿verdad? Entonces, no sé si, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿es correcto? Solo favor de confirmar. Sí, perfecto. Sí, la Bien. vemos. Bueno, primero agradecer la invitación y a los compañeros de Cómplices que me hicieron comentarios sobre la misma presentación, a Gerardo, a Yair y a la doctora Beatriz Schmuckler, a Víctor también. Yo les quisiera compartir que ya teníamos desde la Red Nacional de Cómplices, cómo estábamos como antecedentes antes de la campaña, porque también me gustaría hablarles un poquito más de dónde surge la campaña. En el 97 yo tenía 9 años de edad y había compañeros como Gerardo Ayala, como Beno de Keyser, que ya estaban trabajando con la transformación cultural de las masculinidades a
partir de esta campaña que llamaban ¿Cómo veo a mi papá? Que tuvo una réplica en el 2000 y se pudieron hacer hasta 250,000 dibujos donde niños y niñas en todo el territorio nacional estuvieron dibujando a sus padres, que fue muy revelador desde dibujos que daban miedo en términos de la violencia que vivían niños y niñas con sus padres, hasta dibujos donde podrían reflejar padres más corresponsables o más cercanos y más afectivos también, ¿no? En Querétaro, hace 3 años aproximadamente lanzamos esta campaña que se llamaba Papás que Cuidan entre San Luis Potosí y Querétaro, donde tuvimos jornadas de sacar la bici a rodar, donde hicimos unas playeras. En realidad fue una campaña amplia, digamos, spots de radio y demás. Yo no sé si ustedes conozcan la licencia por paternidad que tiene el IPN en 2010, donde participó uno de los colegas de Cómplices, Iván Godínez, de manera muy activa, donde a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, tienen hasta 15 días después del nacimiento de un hijo o hija para participar, bueno, idealmente, corresponsablemente en los cuidados de los niños y las niñas. Y la exposición fotográfica que el año pasado circuló en algunos estados de la República, que se llama Nuevas Historias, Nuevos Modelos, Papás Suecos y Papás Mexicanos, de Johann Bachmann. Ahí yo pude estar en esa presentación y una de las cosas que más me llamó la atención es que los padres suecos podían pedir hasta un poco más de 400 días de licencia por paternidad. Nosotros escuchamos eso y no lo podemos creer. Entonces, decían las fotografías con papás ahí llevando a los hijos al baño, al control de esfínteres, jugando con ellos, preparándoles alimentos. Esas eran las fotografías de los padres suecos. Un poco las fotografías como esta del luchador dándole de comer a la bebé, que es lo que ustedes están diciendo, ¿no? El estereotipo del hombre fuerte de nuestros imaginarios mexicanos de la masculinidad, pero mostrando como este nivel de la ternura, digamos, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me llamaba la atención es cómo los hombres, aún teniendo la posibilidad legislativa de poder pedir hasta, mejor dicho, legal, de pedir hasta 400 días de licencia si así lo deseaban o así lo solicitaban a sus trabajos, no lo hacían. Es decir, los cambios legales no necesariamente impactan en los cambios culturales. Eso es algo que hay que ir trabajando también. Entonces, una de las críticas, como bien lo decía la compañera que me antecedió, todo muy bien por la paternidad, la ternura está muy bien, pero ¿qué onda con el trabajo de cuidados? Es decir, a las compañeras, por supuesto que les enternece ver a los padres más cercanos a sus hijos, más cariñosos, más afectivos, más juguetones, más involucrados en diversos momentos de los hijos e hijas, pero el trabajo de cuidados no solamente incluye a niños y niñas, sino también a todas las personas dependientes, es decir, a las personas con algún tipo de discapacidad o también adultos mayores, personas que requieren cuidados. ¿Qué papel hemos jugado los hombres en la historia en el trabajo de cuidados? ¿Y qué importancia tiene que nos involucremos en esto, no? Entonces, esta palabra de ayuda es muy frecuente en las familias mexicanas y las escuchamos en cada conversación, en cada taller, en cada campaña aparece el tema de cómo las mujeres dicen mi esposo es muy bueno porque me ayuda. O los varones también dicen, es que yo sí ayudo en la casa, ¿no? ¿Cómo pasar de esta idea social de la ayuda a la corresponsabilidad familiar, entendida como esta responsabilidad compartida que implica esta realización de tareas y organización, pues de todo lo que implica al interior de la familia, ¿no? No solamente el trabajo doméstico, que implica lavar trastes, desempolvar muebles, trapear, barrer, etcétera, sino también cuidar a personas enfermas, preparar sus medicamentos, preparar la mamila, atender a un niño con discapacidad o niña con discapacidad. ¿Qué ya sabíamos respecto a la distribución del uso del tiempo, como lo mencionó la compañera que me antecedió? Primero, que las mujeres trabajan más. Si incluimos no solamente el trabajo remunerado, sino el trabajo no remunerado, como vemos en la gráfica del lado izquierdo. El trabajo de las mujeres es hasta de un 65.8%, donde el 46.2% está destinado al trabajo que realizan de manera no remunerada y casi el 20% al trabajo hacia el mercado. Y si se fijan, la gráfica en la derecha cambia totalmente. El trabajo que los hombres le destinamos al mercado, es decir, el trabajo remunerado, implica el 42.3% de nuestro tiempo de horas a la semana, mientras que el de las mujeres, mientras que el del trabajo hacia el hogar es el 16.9%. Aquí hay una cosa que yo no sé metodológicamente cómo se levantó la encuesta, pero una de las cosas que sabemos es que si a los hombres se les pregunta cuántas horas inviertes al trabajo de cuidados en tu hogar, generalmente tendemos a sentir
a percibir que las horas que destinamos al trabajo de cuidado son muchas. Entonces podríamos responder, qué sé yo, dedico 15 horas a la semana, por ejemplo. Y cuando le preguntamos a las parejas de esos hombres cuántas horas destina su pareja al trabajo de cuidados, es muy probable que respondan muchas menos de las que los hombres perciben, porque los hombres responden en función de, para ser un hombre, yo dedico demasiadas horas, en tanto ayudo, porque no es mi responsabilidad, yo solamente estoy ayudando. Y entonces la percepción subjetiva del número de horas que invierto al trabajo de cuidados generalmente es superior a la que realmente invertimos al trabajo de cuidado. Entonces, nos pedían que habláramos sobre el tema del COVID, qué está pasando y cómo se están organizando las familias, y eso es bien difícil porque ha habido mucha discusión al respecto, pero poca evidencia empírica. Pero sí sabemos que ha habido reconfiguraciones familiares. Le platicaba yo a Mónica al inicio de esta conversación que estoy transmitiendo desde la casa de mis padres. Nosotros tuvimos que hacer esta organización familiar, pero estoy seguro que muchas y muchos mexicanos tuvieron que reconfigurar sus familias. Hombres adultos trayendo a sus padres adultos mayores a su casa para poderlos cuidar. Mujeres que han tenido que trasladarse de sus ciudades de trabajo a las casas de sus madres o padres para cuidar de los adultos mayores que requieren cuidados. Es decir, el cuidado a cargo de las propias familias. Y es importante que el cuidado sea un trabajo de corresponsabilidad, no solamente entre los individuos y las familias, sino también entre el Estado, las familias y los empleadores, que es ahí digamos, un sentido de corresponsabilidad mucho más amplio. No solamente se trata de que los hombres individualmente cambiemos nuestras prácticas si las condiciones laborales que son precarias no nos lo permiten. Es decir, para que un hombre pueda cumplir con su función ideal, o mejor dicho, con el mandato cultural de ser proveedor único de la familia, tendría que trabajar 12 horas al día, porque sabemos que los ingresos en las familias son cada vez más precarios. Y en esta contingencia ha habido muchísimo mayor, alguien llamaba ¿cómo se dije? Como se detuvo la economía nacional. Pero si pensamos los cuidados también como un trabajo, lo que tenemos que decir es que se produjo una exigencia del trabajo de cuidados. Entonces la economía no se detuvo. Más bien, la economía del cuidado se activó y se recargó sobre las mujeres durante esta contingencia. Pero también creo que pudo haber detonado modelos emergentes donde hombres tuvieron que salir al cuidado de niños y niñas. Es decir, esto que yo llamo aquí desarrollo de habilidades de convivencia en las familias. Puede ser que hubo eso, aunque también hemos observado el recrudecimiento del abuso de la violencia, concretamente de la violencia sexual en los hogares. Bueno, algunas propuestas de acción pública que hemos dirigido desde Cómplices por la Igualdad ante la contingencia que hemos visto, esto del aumento en las violencias en algunos de los hogares, pero también el desarrollo de habilidades de tomar acuerdos entre las familias y demás. Pues creemos que se tienen que hacer estas campañas dirigidas a los hombres con enfoque de masculinidades y perspectiva de género contra la violencia doméstica y abogando por la corresponsabilidad y el autocuidado de los varones. Pongo aquí estas 3 imágenes que puede ser que para las personas metropolitanas o que viven en la Ciudad de México tengan más sentido, que es el temblor del 85, donde la ciudadanía tuvo como esta ciudadanía inesperada y emergente de salir al espacio público a colaborar, casi que a levantar los escombros que un terremoto había dejado en ese país y que en esa ciudad, y que volvemos a vivir lo mismo en el 2017 en Ciudad de México. Entonces vemos, es una organización de la sociedad civil reaccionando ante la emergencia, y en cambio, pero en el espacio público. Y ahora lo que se nos está pidiendo es quédate en casa. Es decir, no en el espacio público, sino en el espacio privado, reactivando una especie de ciudadanía que algunas feministas han llamado cuidadanía. Es decir, la ciudadanía del cuidado al interior de los hogares, que no le toca solamente a las mujeres, sino que tiene que ser distribuido de manera equitativa entre hombres y mujeres en los hogares. Entonces, a corto plazo tenemos esta campaña, estamos ofreciendo esta campaña que pudimos interactuar con CONAPRED, con el INMujeres y con otras instituciones del Estado, cosa que nos da muchísimo gusto poder impulsar desde el Estado y organización civil, que es la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. Pero también tenemos la Agenda Suma por la Igualdad, que en una segunda intervención les comparto cuáles son
algunas de las propuestas de agenda pública que la compañera Isabel Esquivel de Cómplices por la Igualdad y Patti Carmona colocaron en esta agenda Suma por la Igualdad. Pero eso en una segunda intervención. Dejaría por ahora hasta aquí. Gracias, Hernando. Ay, me encantó la palabra de cuidadanía. No, es un gran juego de palabras, como de ciudadanía y cuidadanía, y cómo nos hacemos corresponsables, como dices, Hernando, todos y todas, el Estado, la sociedad, la familia, hombres y mujeres, las familias, etcétera. Bueno, ahora, Mario Lugo de ONU Mujeres. Mario, tú trabajas en ONU Mujeres, tienes mucha experiencia haciendo campañas desde diversos lugares, has estado en muchos países, tienes como mucha la experiencia comparada. Cuéntanos, ¿cómo ves qué es lo que está pasando ahorita como en el marco del COVID? Porque lo que estamos viendo en México es que las mujeres que aún tenemos el privilegio de conservar el trabajo, digamos, estos días, ¿cómo se recarga el trabajo con todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con la educación? Una persona, tenemos más de 1000 personas que nos están viendo ahora y escuchando en las redes. Justo una persona dice que está como en todos esos detalles de a quién están dirigidas las indicaciones de las tareas, la escuela, las docentes, siempre se dirigen a las mamás, a las abuelas, no se incluye como a las y los padres. ¿Cómo estás viendo tú, Mario, desde ONU Mujeres y además como líder de la campaña He4She en México, de ese movimiento, el movimiento He4She, y también como promotor de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y toda tu experiencia? ¿Cómo estás viendo, cómo incluir a los hombres en este contexto de contingencia cuando probablemente pueden estar ocupados con otro tipo de cosas? Perfecto. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a las colegas y a las instituciones que forman parte de esta campaña y pues de esta conversación. Muy interesante lo que me preguntas. Quisiera ahondar primero y compartirles un poco de información que tenía preparado, y al final voy a cerrarlo un poco con lo que comenta Mónica. Les voy a compartir rápidamente una presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo voy a poner aquí en... Listo. Bueno, yo lo primero que quería compartir con ustedes es toda la experiencia que hemos tenido desde ONU Mujeres en el trabajo de campañas de comunicación y cómo hemos entendido, o medio entendido, porque todavía estamos en el proceso, de cómo es que debemos de hablarle a los hombres para que nos involucremos en el trabajo por la igualdad de género. Esto aplica en cualquier circunstancia y en cualquier contexto, y al final les voy a compartir unas experiencias de campañas y estrategias que hemos lanzado para llegar a hombres y una estrategia específica en el marco de la contingencia por COVID-19. Primeramente, es importante darnos cuenta que es difícil hablarnos a los hombres sobre el tema de la igualdad de género. Lo que hemos descubierto a través de las diferentes evaluaciones, investigación, generación de datos, a través de grupos focales, encuestas, social listening en redes sociales y otras estrategias de evaluación y generación de data, es que los hombres no nos gusta que nos hablen de igualdad de género. Inmediatamente cuando nos hablan de este tema o de violencia contra mujeres y niñas o corresponsabilidad, cerramos la conversación y no seguimos escuchando los mensajes, no seguimos interpretándolos, no los apropiamos. Esto nos hemos dado cuenta con las diferentes campañas que hemos lanzado y las evaluaciones, y nos ha permitido entender que debemos encontrar formas más creativas para llegar y transmitir este mensaje e involucrarnos. Les comparto algunos bueno, primero es importante entender que la igualdad de género no es solo un tema de mujeres, sino de hombres, y nos beneficia a todos y a todas. Perdón. Tomando esto en cuenta, hemos tratado de encontrar diferentes iniciativas que le hablen a los hombres. Algunos de los hallazgos que hemos tenido en las diferentes campañas que hemos aplicado de masculinidades positivas, de violencia contra las mujeres, de acoso sexual, son los siguientes. Es importante tomar en cuenta estrategias que hagan sentir a los hombres más motivados y que eviten un poco la polarización. En ocasiones es necesario, pero por lo general, para poder lograr transformación sociocultural en torno a la igualdad de género, corresponsabilidad, masculinidades positivas, es importante motivar a los hombres, que se sientan parte, que nos sintamos parte de la solución. Es necesario también que integremos ejecuciones con personajes más cercanos.
cuando nos hablan, y esto ocurre también con mujeres, pero en este caso quisiera resaltarlo con hombres, cuando nos habla una persona ajena a nosotros, desde una institución, alguien que no podemos identificar como una persona con una vida normal, digamos, no podemos recibir el mensaje, cerramos inmediatamente la comunicación también. Es importante que la comunicación sea de hombre a hombre porque es más efectiva. Puede hacerse desde mujer o de institución, pero lo más efectivo, lo que hemos comprobado en las diferentes evaluaciones que hemos hecho de las campañas de comunicación, es que cuando un hombre habla a otro hombre, cuando muestra, cuando da el ejemplo, cuando habla de cómo nos podemos involucrar, es muchísimo más efectivo que desde otra trinchera. Desafortunadamente, y esas son cosas que no nos gustan oír, pero es la realidad, es el target con el que estamos trabajando. Inmediatamente, y se los comentaba, cierra la conversación cuando hablamos de igualdad de género, de violencia contra la mujer, de todos estos temas que nos parecen importantes. Insisto, no es algo que nos gustaría escuchar, pero es la realidad en términos prácticos, en términos funcionales, en términos de hallazgos y de lo que funciona en comunicación y transformación sociocultural. Es importante tomar en cuenta esto. Es necesario que creemos estrategias que los hagan protagonistas del cambio, que los hombres entendamos que nosotros podemos formar parte del trabajo por la igualdad de género y que con nuestro granito de arena podemos transformar y trabajar por ese planeta 50-50. Claro, sin dejar de reconocer el trabajo histórico que han realizado las mujeres para esto. Ser juzgados, avalados o excluidos por instituciones o por mujeres no funciona tan bien, pero hacerlo por hombres sí. El excluir a otros hombres de esta idea, de este club, de esta conversación, de no formar parte de lo que está de moda, es algo que funciona muchísimo para que los hombres se involucren en la campaña. Hablar de tendencias, hablar cómo, y es algo que es muy importante ahorita en la contingencia, cómo hemos estado viendo, y lo comentaba ahorita Hernando y un poco Marta, esta transformación un poco en el contexto de la pandemia, y ahorita está un poco de moda, digamos, hacer hincapié o mandar estos mensajes en torno a la corresponsabilidad. Podemos aprovechar este tipo de contextos para que los hombres se involucren y funcionen muchísimo más. Otro punto importante que hemos encontrado es no alimentar a estas audiencias cautivas. Esto es un poco necesario explicarlo. Por estas audiencias cautivas nos referimos por una parte a grupos digamos de hombres que están completamente en contra del tema de igualdad de género, están en el otro extremo. Para esto se requiere otro tipo de estrategia, otro tipo de campañas. Estas campañas que van dirigidas más a transformación sociocultural van a los hombres que se les puede generar un cambio. Y por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta que son campañas que no van dirigidas a nosotras y a nosotros que ya estamos, digamos, del otro lado, transformados, más convencidos y convencidas del tema de la igualdad de género. Este punto específicamente va a variar dependiendo del objetivo de la campaña y a dónde nos dirijamos. Y finalmente, esto sobre todo en el tema de acoso sexual y violencia contra la mujer, es importante no identificar a los hombres como victimarios. ¿Cuándo estamos dirigiendo los mensajes a los hombres? No funciona. Tenemos que, como les decía, tratar de convencerlos y meterlos en parte de la solución del problema. Ahora, es importante aquí recalcar que esto varía dependiendo de los objetivos de la campaña. Y claro, una campaña de comunicación, una estrategia de comunicación no debe estar sola. Tiene que estar acompañada por acciones programáticas, políticas públicas, etc. Y es la única manera en que podemos trabajar para esa transformación sociocultural que tanto queremos. Estos son algunos de los hallazgos más importantes que hemos encontrado cuando queremos hablarle a los hombres. Sobre todo estos hombres, repito, que no están convencidos del tema de la igualdad de género. Hombres que son ajenos a la conversación. Esto no funciona precisamente para hombres que ya tenemos más formación o estamos más convencidos de la causa. Les quería compartir un ejemplo de una campaña que lanzamos el año pasado, donde se visibiliza algunas de estas estrategias y estos puntos de los que les hablaba que son claves para llegar a la conversación. Lo pongo y lo analizamos rápido. Me dicen si se ve bien, por favor. Voy a compartirlo. No sé, ¿sí lo están viendo? ¿No? Okay. En un segundo. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí te veía, Mario. Ah, yo no lo veía. Ok, pero bueno, igual lo voy a poner. Ok, lo reproduzco. Todos hemos acosado, porque se nos hacía fácil, para vernos más hombres, porque no sabíamos que eso era acosar. Les tomaba fotos y se las enviaba a mis amigos. Cuando iba por la calle,
Yo sí les chiflaba. Me dijo que no, y aún así la besé. Iba manejando, la vi y le grité, qué cuerpazo. Cuando iba a bajar del camión le di un arrimón. Mis amigos me retaron a darle una nalgada. Lo hice y lo grabamos. Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Saliendo del bar, la seguí e intenté besarla. Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar de hacerlo. Conoce más en dejemosdehacerlo.com. Bueno, esta es una campaña de comunicación que lanzamos el año pasado en torno a acoso sexual. Lo que quería compartirles de aquí es un poco de lo que estábamos hablando al final, de esta necesidad, bueno, de cómo funciona mucho esta estrategia de hacer una especie de inclusión de hombres, una conversación, de tratar de formar o de hablar de grupos, de cómo de alguna manera funciona y es aceptado que entre hombres se puedan hablar de estos temas. Entonces, esta campaña tomaba en cuenta estos puntos que les estaba platicando un poco, de tratar de meter a los hombres en la solución del problema, en hacer esta reflexión, como la que mencionaba un poquito ahorita Marta, de cuestionar un poco los privilegios, cuestionarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho. Fue muy interesante el resultado porque hemos evaluado la campaña y a partir de haber lanzado la campaña sí hubo una transformación de nuestra línea base en comparación con los resultados después de haber transmitido el spot, de hombres que incrementó un porcentaje de hombres que reconocen que en algún momento en su vida han acosado, lo cual es muy difícil y las personas que están aquí en el panel lo sabrán, que han trabajado mucho el tema. Y bueno, fue una campaña bastante efectiva tomando en cuenta los puntos que les comentaba previamente y cómo de esta manera llegamos a estos hombres que están medio conociendo sobre el tema pero no están convencidos. Entonces, estos más o menos algunos de los hallazgos que hemos tenido y esa era la primera estrategia que les quería presentar. Ahora les quiero presentar otra estrategia. Otra estrategia que es mucho más conocida por todos y todas, que es la campaña He4She. He4She es la campaña de comunicación más exitosa de Naciones Unidas en términos de igualdad de género. Es un movimiento solidario que surgió en el 2014, perdón, con la intención de involucrar a hombres y niños, adolescentes, en el trabajo histórico que han realizado las mujeres por la igualdad de género. La campaña He4She busca hacer entendernos a los hombres que la igualdad de género beneficia a todos y a todas. Que la igualdad de género nos ayuda a deconstruir todos esos estereotipos de género que nos limitan, tanto a hombres como a mujeres. En México tenemos dos maneras de trabajar con esta campaña. Por una parte tenemos toda la estrategia de comunicación y transformación sociocultural que invita a los hombres y a las mujeres a que se sumen individualmente a través de la página de internet o a que se sumen a la campaña He4She haciendo este ejercicio de conciencia, siguiendo los contenidos, siguiendo nuestras redes y compartiendo la información con otras personas. Digamos, convirtiéndose en una especie de promotores y promotoras por la igualdad de género. Por otra parte, tenemos la adhesión formal o la adhesión institucional. Y aquí es importante recalcarlo porque en el trabajo de masculinidades, de transformación sociocultural, es importante llegar a las audiencias, al target, a los hombres, pero también a las instituciones. Entonces, lo importante de He4She en México y esta modalidad que tenemos es que diferentes instituciones suscriben compromisos por la igualdad de género y se adhieren de manera formal a la campaña. Estos compromisos por la igualdad de género buscan implementar políticas institucionales al interior de esta organización, sea sector privado, universidad, institución de gobierno, para mejorar la situación de igualdad. Aquí tenemos algunas instituciones que han propuesto protocolos para la eliminación de violencia contra mujeres y niñas, que Marta y Mónica lo saben muy bien porque ellas formaron parte de adhesiones institucionales previamente. Tenemos también campañas de comunicación, tenemos precisamente, y tomando el tema de masculinidades, permisos de paternidad en las instituciones y otras acciones que se han realizado en el marco de la campaña. Quería compartirles, bueno, por el tiempo no les voy a compartir este video, pero les paso rápidamente algunos de los ejemplos de adhesiones que se han tenido de la campaña He4She. Y quería cerrar con un video en el tema de transformación sociocultural antes de hablarles de lo que hicimos en el tema de COVID rápidamente. Este es un video que estamos por lanzar de la campaña He4She y que también toma en cuenta la importancia de que sean hombres los que hablen a otros hombres. Se los dejo aquí.
Yo apoyo los sueños de mi hija para construir un futuro igualitario. Por eso, doy un paso adelante. Foto. Bueno. Gracias. ¿Todo bien? No puedo pasar por mi hija a la escuela. Yo promuevo las nuevas masculinidades en mi empresa. Por eso, doy un paso adelante. En nuestro hogar compartimos responsabilidades. Por eso, doy un paso adelante. Te vas. Yo creo que todas y todos podemos jugar lo que sea. Por eso doy un paso adelante. Si no lo haces tú, ¿Quién? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Demos el paso. Por la igualdad de género. Bueno, es algo que les quería compartir que hicimos recientemente, que habla precisamente de esto que estamos conversando hoy, de corresponsabilidad, trabajo de cuidados, etcétera, y cómo involucrar a los hombres de manera efectiva. Y finalmente me tomo 2 minutos del tiempo para presentarles una de las acciones que hemos estado realizando en el marco de la contingencia. Trabajando con un consultor, elaboramos una guía que nosotros llamamos He4She desde casa para ayudar a crear espacios colaborativos en el marco de la cuarentena por COVID-19. Esta guía, que está dirigida principalmente a instituciones que trabajan con hombres, pero también a los hombres mismos directamente, trata precisamente de generar conciencia y awareness en torno a la necesidad de involucrarnos en el trabajo de corresponsabilidad y asumirlo como parte de nuestra responsabilidad. Primeramente, compartimos una serie de cifras que de alguna manera ponen el tema y ayudan a entender un poco cómo, y es algo que ya compartió Marta y que compartió Hernando, la diferencia entre la repartición de los trabajos de cuidado, el tema de violencia y cómo se incrementa en ciertas situaciones de urgencia. Después el tema ya es como muy directo, hablando a los hombres, tomando en cuenta estos tips que les platicaba de los hallazgos que hemos tenido en las campañas. Tiene una pequeña encuesta donde se pregunta a los hombres qué tipo de actividades realizan y se aconseja más o menos sobre lo que deben de realizar. Tratamos de generar conciencia por qué son necesarios hogares más igualitarios, y aquí hablamos de por qué la igualdad de género beneficia tanto a hombres y mujeres, ofreciendo información a nivel mundial y a nivel local de cómo mejora la relación familiar, cómo mejora la situación económica, cómo se disminuyen los casos de violencia, etc. Entonces, esta guía está disponible en nuestro sitio web, en ONU Mujeres México. Pueden entrar, acceder a ella, descargarla y compartirla sin ningún problema. Tiene una serie de recomendaciones de trabajo de cuidados con niños, adultos mayores, mascotas, familia, etc. Se las presento y, bueno, súper, bueno, ahí a su disposición. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por compartirnos justo otras opciones muy concretas y también muy pragmáticas para poder encontrar modelos de cómo ser diferente, que es de lo que nos han estado preguntando. Por ejemplo, hay que construir, nos dice una persona, referentes de hombres corresponsables en el cuidado familiar y en el hogar. En el imaginario colectivo no existen y los hay y desde ahí se debe cuestionar la masculinidad. El reto que tenemos es construir modelos alternativos. Y bueno, esto me da pie para justamente presentar a Jaime. Jaime Morales es actualmente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar en la Ciudad de México. Y bueno, pues Jaime es un innovador de instituciones, es un activista que ha puesto en el centro la diversidad de las familias en México desde hace mucho tiempo, ha trabajado en Chiapas conformando el colectivo MAMPO, también es fundador de la organización También Somos Familia,
fundador de Bisbullas, asociación que busca precisamente la visibilización y organización de las familias de personas de la población LGBTI con hijos, pretendiendo con ello incidir para una educación integral sobre la diversidad familiar. Jaime, cuéntanos, en tu experiencia como padre que cuidas, como activista, que promueves la corresponsabilidad y como funcionario público, ¿cuáles son los retos? ¿Qué necesitamos para justamente lograr lo que esta mesa plantea? Pues bueno, de entrada un poco como Hernando, yo estoy en la recámara de mi hija porque ella está en mi estudio, entonces estoy trabajando desde su recámara. Creo que tanto Marta, Hernando y Mario han dado un contexto muy preciso sobre la situación que se vive alrededor de la visión que tenemos los hombres de nosotras mismas, ¿no? Es decir, Marta decía algo que me parece que es fundamental. El inconsciente colectivo nos tiene ahí metidos en el patriarcado. El patriarcado que permea absolutamente todo es algo que tenemos que, junto con las mujeres, tirarlo, patearlo, como se menciona y debemos de hacer todos los días. A mí me preocupa muchísimo, uno, que no hablemos de niños y de niñas. Creo que el cambio solo lo vamos a lograr si empezamos trabajando con los niños y con las niñas. Ellos son los que tienen que ver el cambio del paradigma. Eso creo que es un trabajo que desde CIPINA, Ciudad de México y CIPINA Nacional es un reto que nos planteamos todo el tiempo. Para hacer ese cambio necesitamos hablarnos a los hombres. Creo que estas campañas que ONU Mujeres y lo de hombres en sana convivencia tienen algo que me parece fundamental. Hablarles a los hombres. Siempre que hablamos de violencia hacia las mujeres, les hablamos a ella. Cuídate, denuncia, la responsabilidad es de ellas. Y los que ejercen la violencia, los violentadores, nunca hay un mensaje hacia ellos, o cuando los hay, son muy desafortunados, ¿no? Lamento decirlo, pero esta campaña de respira y piensa hasta 10, está bien intencionada, pero evidentemente surge desde alguien que no ha estado en una circunstancia de violencia en 45 metros cuadrados, ¿no? Esta chica que con tan buena intención también nos dijo, dile que te trate como él quisiera que te tratara. La intención es buenísima, por supuesto que sí, pero la realidad es otra. Y la realidad de lo que estas campañas están hablando no es la realidad de la población y del país. Es decir, todas estas campañas maravillosas no le llegan a la gente, no están con la gente. Y creo que ese es el gran reto. ¿Cómo hablarle a los obreros, a los mecánicos, al taxista, al de la bicicleta, a todos estos que hoy en la economía informal la pandemia los puso con una gran lupa? Los hemos olvidado, ¿no? Toda esta gente que nos parece tan normal que vendan tacos en la esquina, sin agua potable, sin nada de sanidad, que no sabemos qué pasa al otro día, hoy sí sabemos, no tienen vivienda. ¿Qué pasa con las mujeres de trabajo sexual? Entonces, estos son unas poblaciones a las que tenemos que buscar hablar. Desde esto que están ustedes proponiendo, tenemos que hacer que permee, que la incidencia vaya hacia otro lugar. Nosotros tenemos todo el año pasado trabajando una campaña para el metro, ¿sí? Y no acabamos de darle porque la problematizamos y esto se va a malentender. Es muy complejo, tendremos que aprender mucho de ustedes, pero creo que el cambio de paradigma, el cambio cultural tiene que venir hacia los niños y las niñas. Y tenemos que hacerlo con los maestros y las maestras. Y tenemos que hacerlo con una mirada del poder que sea no pariativa. ¿Cómo se dice? Hombres y mujeres. Mismo número de hombres y mismo número de mujeres. Paritaria. Sí. Que no nada más es desde lo paritario, tiene que ser desde una concepción totalmente de un poder que no sea visto desde el poder patriarcal, desde la masculinidad, de la opresión, del sometimiento. Entonces, yo creo que lo que tú decías, ¿cuál es el reto? El reto que mi esposo y yo tenemos con nuestra hija es buscar el equilibrio,
buscar el equilibrio de cómo empoderarla sin convertirla en un monstruo, cómo empoderarla para que piense en los otros, en las otras, en la otredad. Eso, desde nuestro privilegio, que se ve muy difícil, es más sencillo, pero desde la realidad de la mayoría de la población se vuelve casi imposible. Entonces, yo creo que el reto que tenemos nosotras de hablar de las nuevas masculinidades es una, como lo dijo Hernando, desde el privilegio de estos hombres que podemos hablarnos en A, que podemos pensar que las mujeres llevan 70 años reflexionando y cuestionándose su modelo de mujer. Y los hombres nunca hemos hecho una reflexión para el modelo de hombre. Van 2 siglos donde sí hay cambios, por supuesto. Desde el papá de Marta, que pensaba que sus grandes y poderosas manos podían romper a un bebé, ¿sí? Hasta estos papás que están en nuestros lactarios, yendo a recoger la leche de su pareja y darles la mamila en el lactario, ¿no? Ese cambio sí está ahí, por supuesto, ha cambiado la población, pero yo te doy mi ejemplo, ¿sí? El día que nos dieron a nuestra hija bebecita, yo decía, ¿cómo la cargo? Porque yo no jugué con muñecas. Soy joto, pero no jugué con muñecas. No está en mi camino. En el camino de los hombres no está la crianza, no está la posibilidad de cambiar un pañal. Los niños, salvo excepciones, no juegan a hacer pasteles y lavar trastes, aunque esté de moda ser chef, ¿sí? Entonces, yo insistiría y pondría sobre la mesa justamente los niños, las niñas y los adolescentes. Porque lo demás es algo que vamos a hacer de momento y vamos a tratar de incidir. Pero si logramos que los presupuestos y las campañas vayan dirigidas a los niños y a las niñas, en 2 generaciones las cosas cambiaron. De otra manera, seguimos permeando esta cosa que dijiste que me pareció maravillosa, la caja de masculinidades, ¿sí? Esa caja que a mí me lo permite todo. En las poblaciones LGBT, los gays dominamos a las lesbianas y por supuesto a las mujeres trans. O sea, tenemos una deuda enorme, ¿sí? Ahí con las mujeres. Y es un tema que poco se trata. O sea, lo masculino sigue siendo lo preponderante. Lo masculino en hombres o mujeres. O sea, se ha obligado a las mujeres empoderadas, ¿sí?, a ser masculinas, porque si no, no te hacen caso. Si no eres fuerte, si no eres firme, si no eres cruel, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, eso es lo que, sumando desde lo que dijo Marta, que creo que nos dio un contexto muy sólido para poder hablar de lo que significa ser mujer y ser hombre, hasta estos cambios que propone Mario Alberto con esta campaña de estos muchachos que se asumen acosadores, ¿sí? Sí, ¿qué pasa? Estas campañas donde a la gente le dicen y el chavo hoy dice, chin, sí, la regué. ¿Y luego? Si nosotras no trabajamos con no capacitación, sino una nueva manera de verse en los ámbitos privados, en los ámbitos de gobierno y al interior de la familia, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil si a los hombres en casa que se desesperan porque la mujer no vale nada, porque nota sus carencias hoy más que nunca, porque hoy está metido ahí. Si no le damos elementos, no para que saque la furia, sino para que comprenda la situación, va a ser muy complejo. Y por último, yo consideraría que la conciencia debería de ser el eje de todo. Y tomar conciencia de uno misma es lo más difícil que existe. Porque nos enseñaron que no deberías de ser consciente, sino deberías de ser exitoso, delgado, de pelo largo, cachondo, cachonda, dominador, tener una casa muy bonita, ¿sí?
¿Cómo me digo a mí mismo que no soy cachondo, que estoy gordo, que no tengo la casa bonita, que no logré lo que los demás me exigen? Y a partir de eso, ¿cómo me asumo macho, dominante, represor, asesino? Creo que esos son los grandes retos. Dar el siguiente paso, este paso de esta última campaña, Mario Alberto, que es muy linda, ¿no? Donde sí, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el seguimiento que institucional y socialmente le damos al cambio? Porque ¿cuántas campañas ha habido en los últimos 20 años? Y es una campaña, la hizo alguien, estuvo padre, ya no hubo seguimiento, no hubo consecuencias, ¿sí? No hay un reforzamiento, que creo que le decía Hernando, no hay un reforzamiento desde las instituciones de hacerlo. No hay un reforzamiento desde el Sindicato de Educación Pública para que entonces los niños, es decir, tenemos que hacer algo que nos cruza a todas, que debe ser interinstitucional y que debe ser nacional. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad contigo, Mónica, ahí, ¿sí? De provocar que sea ahí. Yo no sé si se deba de ser desde el Instituto de las Mujeres, porque justamente CONAPRED nos abarca a todos. No es de hombres o de mujeres, es de una sociedad que va desde los niños de 0 años hasta las personas mayores de 90. Entonces, yo lo dejaría ahí. Creo que lo acabé problematizando, se veía muy lindo, pero creo que si sumamos todo lo que hoy se dijo, podemos, con CONAPRED al frente, provocar cambios pequeños que ataquen a esos pequeños machismos que decía Marta, esto que parece tan insulso, estas agresiones pequeñas, esto que me permito, al fin no pasa nada, ¿sí? Y hoy podemos revertirlo, empezar con algo chiquito, pero que vaya concatenado y que sea un hilo de cuentas que acabe haciendo un collar y no cuentas aisladas. Muchas gracias, Jaime. Bueno, quiero agradecer a Gabriela Herrera, que ahora es nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Gracias, Gabriela, por la interpretación. Marta, a ver, voy a combinar un poco lo que dice Jaime y también con las preguntas que nos ha estado haciendo nuestro público. Dice Jaime, enfoquémonos en la nueva generación, enfoquémonos en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Ahora, a propósito de eso, lo que nos pregunta el público. ¿Qué opinan, dice, de lo que las mujeres crían machos? ¿Qué opinan de eso? ¿Y qué opinan del monopolio que ejercen las mujeres en el hogar, rechazando la participación de los hombres y el acercamiento particularmente con las niñas? Es decir, si suponiendo está hablando como de una familia heterosexual, entonces, si en una familia heterosexual los hombres quieren acercarse, existen como estas propias barreras propias del patriarcado, es decir, que como que vulneran nuestra mente de hombres y mujeres. Entonces, Marta, ¿nos puedes dar un contexto de esto? Y también cualquier cosa que quieras comentar con respecto a la participación del resto de los compañeros, sería tu momento. Gracias, gracias, Mónica. La primera pregunta me dijiste. Perdón, ¿qué opinan de que las mujeres son quienes crían a los machos? Ok. La ventaja que tengo es que hablo rápido y entonces puedo decir muchas cosas en poquito tiempo, así que me voy a acelerar. Primero, sí es verdad que hombres y mujeres criamos y mantenemos y reproducimos esta sociedad. Obviamente, los hombres también en el espacio exterior también crían machos, quiero decir, no solamente las mujeres. Y las mujeres efectivamente son las mamás, digamos, las mamás que están en su casa, que si yo les dijera a ustedes que tienen que elegir entre un paradigma que no vale nada y otro que es muy valioso y muy fuerte, espontáneamente, si no has hecho una revisión crítica sobre los efectos que eso tiene, sobre el efecto o la relación que tiene la masculinidad y la continuación de la violencia, pues tú eliges aquel modelo que es el modelo que se reproduce eternamente y aquel en donde tus hijos van a sentirse pues fuertes en ese sistema sexogenérico.
O sea, para elegir para una mamá o un papá, elegir criar en un modelo no hegemónico es una tarea muy complicada, porque se va a enfrentar a la escuela, al patio escolar, a los juegos, a los niños, a las burlas, al bullying, etc. Entonces, yo creo que espontáneamente me parece bastante comprensible, no justificable, pero comprensible y entendible y explicable, que las mamás sigan promoviendo que sus hijas sean sometidas, que sus hijos sean fuertes, porque nadie les ha dicho las implicaciones que eso tiene en la vida y en el futuro. Cuando una mamá cría o educa en la idea de princesa y de vulnerabilidad, no piensa que eso está directamente relacionado con lo que va a pasar en la vida de esa muchacha cuando tenga que tomar decisiones y no pueda, porque esté sometida a ese conjunto de cosas que dicen que ella no debe tomar decisiones, porque está construida su identidad alrededor de la fortaleza de la debilidad. Parece raro lo que estoy diciendo, pero la fortaleza de la feminidad es la debilidad. Y eso que se va construyendo en las casas, en los hogares, es lo que luego va a ser la tragedia, la dificultad de alejarte de una persona, de un hombre violento, la dificultad de enfrentarte a tu jefe que quiere abusar, de un compañero que se burla, del espacio del patio que no te dejan, en donde no te dejan jugar, del chico que te quita la pelota, el balón para que no juegues porque eres una niña. O sea, esa debilidad está ahí. Y si no explicamos a las mamás y a los papás que eso es el origen de esas grandes tragedias y dramas que se van a vivir alrededor. Se te silenció. Ya. Tengo un hacker más patriarcal que me... Entonces, bueno, eso pasa con las mujeres y con los varones. Entonces yo no estoy justificándolo, pero sí lo puedo entender. Creo que, por eso decía antes, que no hay transformación si no tenemos una visión crítica sobre eso que estamos haciendo. Y esa visión crítica implica una transformación. Y no solamente implica una transformación, sino implica la angustia hacia dónde vamos. O sea, si reproducimos el patriarcado, sabemos que vamos al desastre, pero a un desastre conocido. Si no lo hacemos, cambiamos, vamos hacia un destino que creemos que es mejor, pero que no lo conocemos. Y esa idea de criar hijos e hijas en formatos diferentes, transformadores, críticos, cuestionadores de las masculinidades y las feminidades preponderantes, tienen una parte de muchísima incertidumbre, porque realmente no sabemos hacia dónde vamos y creemos y confiamos en que vamos hacia un mundo igualitario. Entonces yo sí puedo entender que las mamás, ante ese temor y esa falta de explicaciones globales, pues digan, pues yo hago lo que hizo mi mamá y hago lo que hizo mi abuela y a ti te doy una cachetada y a ti ¿no? Y ponen, no solamente, o sea, todo es un paquete. Esa para la primera, como digo, no lo estoy justificando, pero lo puedo explicar. Entonces, lo segundo, el monopolio del hogar. También voy a explicarlo, no lo justifico, pero lo entiendo. Si lo único que tienes valioso en tu vida y por lo que te dan algo de valor es tu hogar, si te han dicho desde que naciste que ese va a ser tu espacio natural y que ahí es donde tú te realizas a través de la maternidad, a través de los cuidados, a través de la comida, a través de cómo cocinas, a través de cómo mantienes tu hogar escaso, precario o como sea, sí entiendo que las mujeres lean el interés de los hombres por lo doméstico como una invasión de su poco poderío. Y entonces este monopolio, efectivamente, por eso tenemos que explicar que la división sexual del trabajo está en la raíz de la violencia de esta sociedad. Es, como dice Rita Segato, la primera forma de violencia, y sobre esa forma de violencia que hace que las mujeres cuiden y los hombres salgan a buscar la provisión de fondos, esa primera esquemática que estoy haciendo, sobre esa primera violencia de la dominación y la subordinación que se da entre la relación hombre-mujer, se crían y se crecen todas las demás violencias. Entonces, obviamente, claro que lo cuestiono, pero sin embargo lo entiendo que las mujeres se blinden en su espacio doméstico como un espacio de protección, de secretos, y muchas veces ni siquiera de mucha privacidad, porque a veces se dice el espacio privado, no es privado, las mujeres no tienen espacio privado. O sea, el espacio doméstico es de todos, todo el mundo entra, todo el mundo coge las cosas, todo el mundo sale, todo el mundo
Entonces las mujeres, o sea, realmente imagínense una vida, hombres, señores, me estoy dirigiendo a los señores, una vida donde no tengan un espacio propio. Entonces, eso es terrible para el ser humano. Entonces, yo creo que eso es una reacción, no es pensada, no es planificada, es una reacción. Porque además, otra cosa que quería decir, y ya voy a parar, Mónica, porque sé que estamos con poco tiempo, el tema de los privilegios, o sea, si nadie te dice lo que vas a ganar cuando pierdes privilegios, ¿cómo vas a querer perderlos? O sea, si solamente piensas que vas a perder, pues no hay nadie que te pueda hacerte mover. Piénsenlo ustedes, cada uno en su casa. O sea, tienes que ver algo que vas a ganar, que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con el desarrollo de la ternura, del cuidado, del amor al otro, de la protección, de quién eres, de toda la cantidad de cosas que como hombre dejaste de ser por cumplir el rol de género. Porque como dice Rita Segato, la primera forma de violencia de género es entre los hombres. Sucede ahí. Entonces, todo eso que vienes acumulando dentro de la masculinidad, cómo perderlo va a ser una ganancia. No solamente es perder privilegios, también es ganar cosas. Y lo mismo pasa con las mujeres. Puedes perder tu comodidad o tu cachito de espacio protegido, pero vas a ganar tiempo, vas a ganar espacio fuera, vas a ganar posibilidad de leer, de conocer el mundo, de salir, de tomar decisiones sobre tu propia vida. O sea, yo creo que siempre que hablamos de perder privilegios, tenemos que hablar, necesariamente estoy pensando en las campañas, de lo que vamos a ganar. Y no de lo que vamos a ganar con respecto a los demás. Yo no, o sea, no le puedo decir a un hombre, mira, vas a hacer más felices a las mujeres. No. Tenemos que pensar en los hombres, cómo van a ser los hombres, qué beneficios, qué ventajas van a ganar en esta transformación. Claro que va a haber ventajas colectivas, pero tiene que haber ventajas individuales también, de esta pérdida del lugar de privilegio, de violencia, de competencia, de estar todo el tiempo midiéndose con los otros machos para ver si su machidad o su masculinidad es suficientemente buena para poder sobrevivir un día más. Justo hay una pregunta de una de las personas del público que dice que si tenemos que hablar de un modelo de hombre en este siglo XXI. Jaime, tú sé que te tienes que ir en poquito tiempo, entonces antes de que te vayas, ¿tú qué características le pondrías a este hombre si es que tendríamos que hablar de un modelo de hombre del siglo XXI? ¿Y cuál sería? Mira, yo no soy la mejor versión para decir esto, porque primero los jóvenes, estos jóvenes que están tomando conciencia, no quieren hablarse ni de masculinos, ni de femeninos, ni de hombres, ni de mujeres. Están rompiendo lo binario. Entonces sería muy difícil que desde aquí, desde una institución y desde mi edad, yo pudiera hacer una recomendación. Yo podría hablar ahorita de recuperar la ternura, de ser solidario, empático, pero creo que ya va más allá de eso y debería de ser pues la meta. Como decía Marta, está complejísimo, ¿no? Pero la meta es que cada quien se vea como quiera verse. En la mirada del respeto hacia el otro y la otra, el reconocimiento de la otredad y el reconocimiento de sí mismo, de sí misma. Me ha costado mucho trabajo entender lo no binario. O sea, es un concepto que pareciera nuevo, que pareciera de moda, pero es un poco como cuando los hombres hablamos del feminismo. O sea, los hombres nos podemos sumar a muchas cosas, pero jamás podré yo hablar del feminismo, porque no tengo una mirada desde ahí. Entonces creo que esto de recomendar qué hombre debe de serse, desde mi generación sería imposible. Yo creo que lo que hay que mirar es justamente a lo no binario, a la reflexión del cambio, a la mirada de los demás. Decía esta Marta, algo que siempre se nos pierde de vista. Cuando hablamos de violencia de género, solo hablamos de violencia hacia las mujeres. Y nunca hablamos de la violencia que se ejerce para que los hombres seamos hombres, ¿no? Una de las grandes violencias que provocan la homofobia es cómo estás renunciando a ser hombre, que nunca uno renuncia a ser hombre, pero es como que en el colectivo esa es la idea. Entonces, a estos jovencitos que no pueden no ser violentos porque entonces no pertenecen,
no pueden no jugar fútbol porque no pertenecen. Entonces, cerraría para que participen los demás diciéndote, 1, tenemos que ir más allá de hombre y mujer, de masculino y femenino. El nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva persona que haga cuidadanía, tiene que ser alguien que piense primero para sí, para cuidar a los otros y a las otras, desde una mirada donde cada quien tiene el derecho a autopercibirse y ser respetado por ello. Buenísimo, muchas gracias, Jaime. Sí, es una cosa en construcción que más bien seremos testigos y testigas nosotros y no constructores de eso. A ver, Hernando, 2 preguntas. Una en concreto que te pregunta una chica o una persona que se dice cuerpa violeta. Cuando te referiste a cuidadanía, dijiste que es unas compañeras feministas que están trabajando sobre esta categoría. ¿Nos podrías decir cuáles son las autoras? Esa es la primera. Y hay otra pregunta que creo que también tú podrías responder que dice, ¿cómo ayudar a los hombres a empatizar con el cuidado? Y con esto de lo que trata nuestra mesa, con el buen trato. ¿Nos puedes ayudar en 5? Sí, yo primero me encontré con el término de cuidadanía a través de Teresa Inchaustegui. Ella lo mencionó en algún programa de tele. Pero después, más recientemente, me lo encontré con Denise Nachmanovich, argentina, antropóloga, me parece. Y ella es la que habla de la noción de la cuidadanía como parte de la ética del cuidado, pero también de la economía del cuidado, ¿no? Del valor que produce que principalmente las mujeres inviertan tiempo, energía vital, mental y física a esa tarea de, digamos, pues sí, atender las necesidades de otra persona, ¿no? Y sobre lo otro, ¿me recuerdas, Mónica, porfa? Perdón, el micrófono. ¿Cómo ayudar a los hombres a empatizar? Bueno, es que justo ahí es donde para mí es bastante problemático y no está todavía resuelto. El grupo que tenemos en Querétaro se llama Hombres Construyendo Empatía. Y fue todo un debate con las compañeras feministas. Empatía como si no estaban como del todo de acuerdo, porque decían lo que ustedes tienen que cuestionarse es el poder y el privilegio. ¿Lo emotivo qué? Y entonces decía, compañeras, es que vea, cuando uno trabaja con los varones, no puedes empezar, la puerta de entrada con los varones, como decía Mario, metodológicamente no puede ser la igualdad de género y la violencia. Es decir, usted hágase cargo de su ser violento. Esa estrategia se ha intentado con no mucho éxito. Entonces, nuestra puerta de entrada ha sido justo lo que decía Marta, exploremos cuáles son los costos que ha tenido en sus vidas concretas el reproducir estos modelos patriarcales en sus vidas. Lo estoy diciendo como en términos más teóricos, pero digamos así se los planteamos en los talleres. Entonces hacemos un circulito y le digo, escriba ahí qué costos ha tenido para usted que trabaje 12 horas al día en su vida familiar y en su vida. Entonces de pronto ponen, tener menos tiempo con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y lo ponen así en un papelito y entonces, ok. ¿Y usted qué le representa eso? No, pues es que sí me gustaría pasar más tiempo con mis hijos. Eso es lo que decían antes de la pandemia. Ahorita que pasan mucho tiempo con sus hijos, ya nos estamos volviendo locos, ¿verdad? O sea, es decir, ¿cómo empatizar? Viviendo en el cuerpo lo que las compañeras experimentan al cuidar de otro ser vivo. Y es justo lo que nos está pasando ahorita, estamos cansados, estamos estresados, estamos aburridos, todo lo que le pasa a una persona cuando cuida, porque el cuidado, además de ser un trabajo, implica afectos. Es decir, esta persona a la que cuido, algo me representa en mi vida emocional y emotiva. Si cuido a mis hijos e hijas, algo me representan estas personas en mi vida. Y yo creo que eso es importante, aludir a los varones. Por eso a veces la paternidad y la ternura, ha sido puerta de entrada para trabajar con los varones y no la violencia. Aunque a partir de esa puerta de entrada luego cuestionemos algunos maltratos y violencia que tienen en sus vidas cotidianas. Pero, digamos, eso es lo que yo podría decir, que a nosotros nos ha favorecido trabajar desde los malestares masculinos, y lo dijo Marta. El movimiento feminista surge a partir de identificar cuáles son nuestros malestares colectivos y articularnos como un movimiento y tratar de transformar la realidad. Desafortunadamente en los varones, identificar los malestares a veces nos lleva al ejercicio de la violencia, paradójicamente. No nos ha logrado articular como un movimiento. Y esta campaña busca llegar a esos hombres
que no han sido interpelados. Y si tuviéramos que plantear un modelo de hombre actual, que a mí no me gusta esa idea, al igual que a Jaime, yo diría, incorporemos la pregunta, compañeros. Estemos cuestionándonos casi que todos los días la forma en la que soy papá, la forma en la que soy pareja, la forma en la que vivo en esta casa, la forma en la que voy a trabajar y me relaciono con mis compañeras de trabajo, la forma en la que interactúo en redes sociales. O sea, es integrar la pregunta y el cuestionamiento a mi vida cotidiana. Entonces, más que un modelo, integrémosle la pregunta que finalmente es lo que Foucault decía, es la inquietud de mí, como una forma de cuidado y de cuidado de los otros y de las otras, ¿no? Así es. Hernando, fíjate que hay muchos comentarios que dicen eso. ¿Por qué otra vez un modelo, no? Cuando podemos hablar de muchos modelos, de muchas formas. Y justo es la última pregunta que le quiero hacer a Mario y que tiene que ver con algo que abordó Jaime también, y también las personas lo están preguntando. O sea, ¿cómo llegamos a un público que tenga diferentes características de las tradicionales citadinas? O sea, hay preguntas concretas. ¿Cómo llegamos a las comunidades rurales? ¿Cómo hablamos a los hombres que abandonan a los hijos cuando tienen discapacidades, por ejemplo, o discapacidad, y lo que eso significa de carga para las mujeres? Y cómo abordamos, o sea, cómo hacemos también, hay unas preguntas que tienen que ver con cómo también estos maltratos y no buen tratos de los hombres vulneran la maternidad y la forma de vivir la maternidad a lo largo del tiempo por parte de las mujeres. Entonces, Mario, ¿cómo crees que desde ONU Mujeres y desde tu expertise como impulsor de cambios vía las campañas o vía otros modelos, se puede hacer esto? Perfecto. Bueno, lo principal y lo más importante es entender que desafortunadamente con campañas de comunicación no podemos hablarle a todo el mundo. Tenemos que definir precisamente el target al que estamos dirigidos, y depende de ese target el tipo de contenidos y estrategia que vamos a seguir en la campaña de comunicación. Hay campañas que van dirigidas a todos los hombres y a todo el público, pero desafortunadamente son las menos efectivas. Son campañas que requieren muchísima inversión, muchísimo trabajo. Lo comentaba precisamente Jaime ahorita, las campañas no se deben de quedar, y es parte de nuestro aprendizaje. Una campaña no se puede quedar en un de comunicación, en un video, en un spot. Tiene que estar complementada con trabajo de formación, con políticas públicas, con otro tipo de acciones que refuercen y continúen apoyando en el journey o el camino que sigue el hombre de transformación sociocultural. En el caso de ONU Mujeres, hemos lanzado diferentes campañas y es lo que nos ha funcionado en el trabajo que hemos tenido con las agencias de publicidad, perdón. Definir específicamente el objetivo al que hemos dirigido. La campaña que les presenté era específicamente para hombres en zonas urbanas, en Guadalajara y Monterrey, después de un estudio donde se comprendió un poco qué era la percepción que tenían sobre igualdad de género, qué tanto conocían sobre acoso sexual, y a partir de eso se generó los contenidos de las campañas. Lo mismo ocurre en zona urbana, en zona rural. Es importante conocer las audiencias a las que vamos dirigidas. Obviamente en zona urbana tenemos que recurrir a otros tipos de formas de comunicación que tienen que ver más con radios comunitarias, con activaciones offline, que son estas activaciones que ocurren en los espacios públicos. Hemos tenido, por ejemplo, en otras ocasiones intervenciones de plazas comunitarias donde les llevamos los mensajes a esos lugares donde los hombres se están reuniendo. Pero sí, definitivamente es importante conocer a la audiencia a la que vamos dirigida y definir a quién vamos a llegar con cada campaña, porque como lo comentaron los compañeros ahorita, hay diferentes tipos de masculinidades, hay diferentes tipos de perfiles a quienes tenemos que llegar. Sí, muchas gracias, Mario. Oigan, bueno, pues ya vamos a concluir. Quiero agradecer muchísimo a Marta, a Mario, a Hernando y a Jaime por sus participaciones. También a todas las personas que lanzaron muchísimas preguntas, que se dieron el tiempo de pensar y de reflexionar durante estos minutos sobre cómo cuidar es padre, ¿no? O sea, y cómo el buen trato en las familias es algo que puede cambiar la vida de nuestro país. Hay autoras como Elena Saola, que lleva muchos años trabajando y estudiando a chicos, sobre todo hombres, que están en conflicto con la ley. Y mucho de lo que ella observa es
digamos, hay como detonantes, hay muchas variables, pero uno de los detonantes tiene que ver como con la violencia que se ejerce en la casa y la forma de vulneración por parte de los hombres a las mujeres de las casas. Y eso cómo puede afectar muchísimo, digamos, como, pues sí, como la vida de un niño hombre y todo lo que tiene que hacer como para sobreponerse a eso, ¿no? Digamos, a esa vulnerabilidad inicial. Entonces, sí pensamos que este tema por el que vamos a estar trabajando durante todo el mes, en estas 5 sesiones, hoy es la primera, es muy importante. O sea, no es nada más un diálogo y no es nada más como una conversación de café que ayude a pensar. Como dice Marta, claro que la transformación tiene que ser individual y tiene que partir de una conciencia crítica, de una evaluación de qué hago en cada uno de los ámbitos de mi vida, pero también es un tema colectivo y es un tema social y es un tema que tiene impacto en la vida de las personas. Lo saben muy bien los compañeros de Cómplices por la Igualdad, las cifras que hay sobre el nivel de alcoholismo de los hombres, el nivel de drogadicción, el nivel de accidentes, el poco cuidado que tienen con respecto a su salud, etcétera. Y la parte que les digo, como esto, cómo impacta en la comunidad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas por este tiempo, por estos minutos. La próxima sesión es el próximo martes 16 de junio, igual de 11 a 12:30, y el tema es la democratización de las relaciones familiares y comunitarias a partir del buen trato. Y vamos a tener expertas de la talla de Beatriz Schmuckler y otros tantos que tienen mucha experiencia práctica de cómo sí se puede cambiar estos modelos de familias donde la autoridad patriarcal es la norma y cómo eso puede transformar las familias, a nosotros mismos como personas y a nuestras comunidades. Entonces, les invitamos a todos y a todas a participar el próximo martes, también por nuestras páginas de Facebook de las instituciones convocantes y Mujeres con APRED y el CIPINA. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros aliados y aliadas por Cómplices por la Igualdad, por esta oportunidad, y les agradecemos a todos y toda su participación. Muchas gracias, Mónica. Que tengan un excelente. Gracias, felicidades por el Gracias a todos, gracias a todas, gracias a quienes nos hicieron la interpretación de lengua de señas mexicanas, Gabriela. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye bye. Adiós, Marcela. Listo. ¿Varón? Ya quedó. Nos vemos. Va, gracias, bye bye, adiós.